Muy buenas tardes a todos. Es un gusto volver a verlos. Soy Mariana Simone. Y bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo que denominamos Monasterios de América Barroca. Al igual que nuestro anterior ciclo, que se tituló Catedrales de Europa, está a cargo de la doctora Florencia Rodríguez Giavarini. Y organizamos desde el Departamento de Extensión Universitaria y Compromiso Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Estamos sumamente agradecidos con los elogiosos mensajes que nos han llegado durante la semana y prometo que los voy a hacer llegar a nuestra expositora porque realmente son sumamente halagadores y se los merece. Así que, Florencia, te los voy a hacer llegar. En el día de hoy vamos a poder apreciar una vez más el encuentro entre dos mundos, la religiosidad cristiana en la arquitectura y las artes de América Barroca. Hoy nuestro recorrido va a ser por Ecuador, por San Francisco de Quito, la Merced de Cusco, el monasterio de Santa Catalina de Arequipa en Perú, y San Francisco del Salvador de Bahía en Brasil. Quienes quieran efectuar alguna pregunta lo pueden hacer en el chat, que al final de la exposición vamos a contestar a todas aquellas preguntas que se vayan suscitando. Y voy a hacer una pequeñísima introducción para presentar a Florencia, por si alguno todavía no la conoce. Florencia se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina, nuestra casa, completó sus estudios de Historia Arte Summa Cum Laude en la Universidad, en la Florida International University de Estados Unidos. Realizó un posgrado en Gestión Cultural en la Universitat Oberta de Cataluña, cursó estudios de expertizaje y evaluación de obras de arte en el New York University, obtuvo su maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en la Universidad General San Martín, donde actualmente es doctoranda con tesis titulada De la tertulia al Salón Francés, las artes decorativas en Buenos Aires entre los siglos XIX y XX. Fue directora de la carrera de Gestión e Historia de las Artes en la Universidad del Salvador entre 2014 y 2017, donde es titular de las cátedras de Historia de las Artes Decorativas 1 y 2. Ha desarrollado distintas investigaciones para el Museo Nacional de Bellas Artes y Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo Histórico Nacional y fue ponente en distintos congresos internacionales. En los Estados Unidos trabajó como consultora de arte independiente, prestando servicios para bancos y corporaciones en colecciones de arte. Prestó servicios docentes para el Bass Museum, Vizcaya Museum and Gardens en la ciudad de Miami y para Art Basel, Miami Beach en distintas ediciones. Es miembro del Centro Argentino de Investigaciones de Arte. Muchas gracias a todos por acompañarnos y quiero aprovechar este momento para agradecer el trabajo de 3 personas que colaboran en la Facultad de Derecho, los licenciados Romero, Casariego y Altieri, que su trabajo es imprescindible para poder realizar todas nuestras actividades, así que muchas gracias a ellos. Bueno, Flor, estoy ansiosa por escucharte y creo que todos están en la misma situación que yo. Bueno, buenas tardes a todos, otra vez gracias a los que se han conectado, gracias a las autoridades de la Facultad de Derecho y de la Universidad, a vos, Mariana, que siempre me extendés esta invitación que recibo con tanto agrado, y creo que se nota que estos temas me entusiasman y me da mucho gusto poder compartirlos con ustedes. Así que les agradezco el interés, la paciencia y el estar acá una vez más. Bueno, nosotros hoy vamos a retomar la segunda parte de un tema que ya empezamos. Es muy difícil de compartimentar el arte barroco y el recorrido también, como dije otras veces, es muy difícil de elegir qué es lo que uno quiere mostrar y compartir con ustedes. Hay verdaderamente tanto. No creo que haya nadie que haya hecho un relevamiento de la cantidad de cenobios que hay de monasterios que hay desperdigados por toda América Latina. Son muchísimos. Y la verdad que es muy difícil elegir qué es lo que uno quiere mostrar. Mi criterio ha sido, para esta sección, digamos, tratar de mostrar algunos rasgos salientes de ciertos edificios y dar un panorama variado, un panorama de todo un caudal de producciones y un patrimonio que alberga América y que por distintas razones, algunas de las cuales puedo imaginar y otras
me despistan realmente. Los mismos americanos no reparamos a menudo en él. Entonces, bueno, un poquito instalar o incitar la curiosidad. Muchos, por supuesto, de los que nos escuchan ya los han conocido, ya hasta tal vez los han visitado. Entonces, bueno, en esos casos, dar una mirada con un sentido que además me interesa mucho, me parece muy pertinente esta época del año para hablar del arte barroco americano, que fue un arte apoyado y producto en parte de los movimientos que produjo en el arte la contrarreforma de la Iglesia Católica, y como ya estamos llegando a la Semana Santa, la contrarreforma puso deliberadamente, el Concilio de Trento puso deliberadamente en marcha una maquinaria de imágenes, sensibilizaciones, de todo orden, que se hicieron muy patentes en el arte barroco latinoamericano, y yo creo que hoy vamos a reparar un poquito en eso también, si bien estamos principalmente enfocados en la arquitectura. Lo que pasa es que la arquitectura tiene la gloriosa condición de ser muy demandante y muy exigente, porque una vez que uno tiene un edificio, ¿qué hacemos con él? ¿No? Hay que acondicionarlo, llenarlo, hacerlo un lugar digno para el destino que se le quiso dar. Entonces, la arquitectura viene a funcionar como un motor para que se desarrollen también otras artes. Entonces, por eso siempre es un muy buen apoyo que nos ayuda a revisar otro tipo de cosas. Bueno, y hoy vamos a empezar viendo a la ciudad de Quito. No sé si ya se está compartiendo mi pantalla, Marian, o todavía no. No, A ver, todavía no, pero podés hacerlo, estás habilitada. me avisan. ¿Ya está? Se ve tu escritorio. Ahí está. Perfecto. Esto están viendo, ¿no? Sí, Y no sale el cartel, no sale el cartelito que yo tengo en el no, medio. no lo veo. Bueno, No, menos mal. Mejor así. Bueno, también agradezco los comentarios y las consultas que me mandaron a mi dirección, a mi mensajero de Instagram, porque denota el interés de ustedes y lo valoro, lo aprecio muchísimo. Hago un comentario general para compartirlo con quienes no me circularon esa pregunta, pero que les puede llegar a interesar. Dos cosas. Primero, cada uno de los países tiene muchas producciones, un rico caudal de producciones académicas y no académicas también, de guías turísticas y de distinto tipo, sobre los distintos monumentos de cada uno de los países. Para una mirada integral o para una mirada abarcadora, que sea como una introducción al recorrido de América Barroca, yo creo que la obra de Bonet Correa, que es un catedrático español, es una muy buena puerta de entrada. Así que pueden encontrar textos de él en internet, y bueno, por supuesto están sus libros disponibles. Él murió hace pocos años. Y por último quería aprovechar a compartir con ustedes la portada al menos de un libro maravilloso, no sé si me van a decir si lo están viendo, que se llama Materia Americana. Este libro está disponible en Buenos Aires en librerías Balduter, en fin, varias librerías que venden libros de historia del arte y librerías de interés general también. Este es un libro que compila una cantidad de trabajos hechos por distintos expertos internacionales en el arte barroco americano, cuyas editoras son Gabriela Siracusano y Agustina Rodríguez Romero, de quienes yo les hablaba el otro día, que son dos importantísimas especialistas a nivel mundial en arte barroco americano, que trabajan acá, son argentinas y trabajan en Argentina, precisamente en la Universidad 3 de Febrero, y que han recibido, han ganado con esfuerzo, investigación y en base a mérito, subsidios de la Getty Foundation, Getty Research Institute, y es con ese apoyo que se ha producido esta edición maravillosa con unas imágenes que a mí me encantaría poder mostrarlas en el grado de detalle que ameritan, pero no creo que se vean, no creo que si yo las expongo ahora en la pantalla ustedes tengan la posibilidad de apreciar el nivel de detalle, pero justamente, y disculpen que me detenga un poquito en esto, como Gabriela Siracusano fue la persona que empezó la corriente de estudios del arte barroco americano desde el punto de vista de su materialidad, hasta entonces, hasta los estudios de Gabriela Siracusano, se había enfocado principalmente en los estudios que tienen que ver con la cuestión iconográfica, la significación, qué es lo que
no sé si se puede llegar a ver, este es un detalle del estofado de una escultura barroca americana. No sé, hago la prueba por si alguien lo puede apreciar, ven que es simplemente un fragmento de una imagen realmente maravillosa. Acá este es el nivel de detalle con el que se muestran algunas de las tallas. Entonces, bueno, esta es una obra interesantísima que no discurre específicamente sobre la cuestión iconológica, sino más bien tiene apoyo en la cuestión material, que reviste el mayor interés, porque justamente habla de lo propio, lo específico americano, ¿no? Los pigmentos, la pasta de maguey, la escultura, la pintura, distintos tipos de producciones, la orfebrería, y cómo fue recogiendo la riqueza americana en ese sentido. Así que materia americana, se las recomiendo por la editorial de la Universidad de 3 de Febrero, se las recomiendo ampliamente para quienes tienen interés en profundizar en estos temas. Es una compilación de artículos, o sea, no es una obra orgánica en el sentido de un orden discursivo ordenado en capítulos, sino que son recopilaciones de trabajos de distintos autores, cada uno de los cuales toma aspectos distintos de distintas obras, pero muy interesante. Bueno, les decía, hoy nos vamos a Quito, a la ciudad de Quito, en Ecuador. Quito fue una ciudad que conoció un desarrollo artístico impresionante, debe una gran cantidad una buena parte de su desarrollo artístico en el periodo barroco lo debe a la obra de los franciscanos, que se asentaron allí muy tempranamente. Acá estamos viendo la iglesia de San Francisco, todo el complejo comenzó a construirse en 1533. La ciudad de Quito tiene inmensa cantidad de edificios que son patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO, lo que significa que su valor cultural excede por mucho el interés local, ¿no? Sino que realmente es algo que es digno de ser atesorado, conservado para la humanidad entera. Así que Quito nos impulsa a hablar de la obra de los franciscanos, como decía, y específicamente de la obra de Fray Yodo Corrique, que fue el fundador de la Escuela de Artes y Oficios de San Andrés. Precisamente a partir de este complejo empezó a funcionar la Escuela de Artes y Oficios de San Andrés, en la que se les enseñaba todo tipo de oficios artísticos, pero no solamente destinados a la producción de objetos para el culto, porque también se les enseñaban oficios, como dicen los documentos de época, necesarios para el desarrollo de la vida civilizada. Por ejemplo, se les enseñaba a ser zapateros, o a distintas artes y para desarrollar oficios en base a los cuales pudieran vivir. Muchos de ellos, por supuesto, asociados a la producción artística, como talladores, batehojas, pintores, escultores, en fin, distintos tipos de actividades. Así que fue un polo de irradiación muy importante. La ciudad de Quito estuvo lamentablemente afectada por muchos terremotos y lo mismo que dijimos para algunas de las catedrales europeas, que no fueron afectadas por sismos, fueron afectadas por fuego en algunos casos, o sin que mediara ninguna desgracia también llevaron mucho tiempo en completarse, en desarrollarse plenamente, lo que fue haciendo que se sedimentaran o que se mostraran sobre ellos o se apoyaran sobre ellas distintas corrientes artísticas, ¿no? Entonces recuerdan que nosotros habíamos dicho, había algunas catedrales que empezaban con un carácter muy románico y terminaban en un gótico acabadísimo. Bueno, acá lo que más me interesa mostrarles por el momento de la iglesia de San Francisco es el exterior y en particular esta fachada manierista. ¿Por qué hablamos de una fachada manierista? Ustedes me escucharon decir vez pasada que estos europeos que llegaban a América venían pertrechados de los recursos, de los conocimientos, de las modas también, que estaban en circulación en su época en España, en Europa, de donde vinieran. Muchos eran flamencos, italianos, porque en realidad como venían a partir, formando parte de una familia religiosa. Ustedes saben que las familias religiosas congregaban independientemente de las nacionalidades y desplazaban por los distintos países europeos a sus miembros, de tal manera que en un determinado momento se decidía que un lote, por decirlo un poco bruscamente, de religiosos tenía que venir a América o venía a América a hacer misión, y bueno, venían de distintas nacionalidades. Entonces eso fue también lo que pasó en el caso de Quito, y
¿Por qué hablamos de una fachada manierista? Porque hay mucha discusión entre los autores respecto de si el manierismo es un movimiento en sí mismo, si es el final del Renacimiento, si es el comienzo del Barroco, en fin, lo cierto es que entre el Renacimiento y el Barroco encontramos una corriente manierista que, para decirlo con claridad y así un poco bruscamente también, para decirlo rápidamente, si en el Renacimiento, mis alumnos o los que ya me escuchan muchas veces, en el Renacimiento todo es ordenar, todo es simetría, proporción, calma, claridad del mensaje, en el manierismo se empieza a corromper ese orden y empiezan a aparecer elementos que no son propios del clasicismo que el Renacimiento había recuperado. Entonces aparecen algunos elementos nuevos y esos elementos nuevos vienen a perturbar ese orden renacentista. Entonces, ¿qué elementos nos hacen pensar a nosotros acá que se trata de una fachada manierista? Bueno, algunas características de esta fachada tienen que ver con, por ejemplo, la interrupción de la verticalidad de las columnas y pilastras que ocurre a partir de unos fajones horizontales que las atraviesan. Eso no hubiera sido el caso en general en las fachadas renacentistas. Acá vemos unas pilastras. Recuerden que las pilastras son unas columnas apoyadas a las que no podríamos recorrer enteramente, y esa verticalidad de la pilastra se ve atravesada por unos fajones, ¿no? También encontramos estas pirámides con unas bolas que, si quisiéramos trasladarlas a la realidad, se rompería ese equilibrio. O sea que de alguna manera produce una cierta tensión estas pirámides de bolas. O una mezcla de algunos otros elementos, y es muy interesante en el caso de la iglesia de San Francisco, principalmente la escalinata de acceso, que es única en América, la escalinata de acceso que sirve como una especie de peana que salva la diferencia de nivel entre la plaza sobre la cual asoma esta iglesia de San Francisco y el nivel o la base de la iglesia. Esta es una escalera peculiar. Vean esta imagen, si hace falta volvemos a ella. Acá estamos viendo la plaza, vemos como la plaza, acá vemos este declive o este desnivel del terreno, y vemos que la iglesia se encuentra algo elevada. Y acá estamos nuevamente viendo esta escalinata, que está tomada de un plano de Bramante. Hay una pequeña discusión respecto de si fue Bramante o no, me parece irrelevante. Quiero decir, en los tratados más refinados, más eruditos de arquitectura de la época, ya constaban este tipo de diseños, y en América los religiosos eran de una gran erudición, y en sus bibliotecas contaban con este tipo de manuales, este tipo de escritos que ponían en funcionamiento, en los cuales se apoyaban para la obra constructiva que llevaban adelante en América. Acá estamos viendo el diseño de la escalera de Bramante, una graficación de su diseño, y estamos viendo cómo para alguien que remonta esta escalera, primero encuentra que los peldaños son cóncavos y luego son convexos. Estamos viendo, en un caso salen hacia quien va ascendiendo y en otro caso entran. Acá estamos viendo la escalera, ¿ven? Los primeros escalones son los que están hacia afuera del círculo y los más altos son estos, ¿no? Así que estamos viendo, es de un diseño verdaderamente sofisticado y una solución muy adecuada para salvar un desnivel con gran mérito y con mucho interés. Ahora, el interior de la iglesia de San Francisco de Quito, que es lo que están viendo ustedes aquí delante, muestra que Quito verdaderamente fue un repositorio de las artes sin límites, ¿no? El grado de refinamiento que alcanzaron las artes en Quito hizo que Quito fuera un centro de producción artística que exportó a América y también a Europa. Se exportaban cargamentos y cargamentos de pintura y de escultura, especialmente para Quito. Su joya fue la escultura, lo que hoy se denomina la escultura alaquiteña, que era un tipo de escultura que se trabajaba a la chinesca. La escultura a la chinesca quiere decir que sobre el cuerpo, sobre el alma de la pieza, luego de prepararlo, lijarlo, etc., se aplicaba
una plancha muy finita de algún metal precioso, que podía ser plata, y luego se policromaba encima de esa plata y se bruñía, de tal manera que ese resplandor, el reflejo del metal, apareciera por debajo de la pintura. Entonces esto le daba un acabado muy particular. En el Museo Fernández Blanco, para aquellos de ustedes que nos escuchan desde Buenos Aires, hay una gran vitrina con una cantidad de piezas que proceden, escultóricas que proceden de Quito y que realmente vale la pena visitar y ver. Así que bueno, la joya, ahora vamos a ver un poco de escultura quiteña, pero como siempre, ¿no? Trato de no perder el rumbo porque hay tanto, y estábamos apoyándonos en la arquitectura, entonces no quiero irme de esta iglesia maravillosa de San Francisco, donde estamos viendo escultura y pintura puesta al servicio del culto y también puesta al servicio del edificio. En ella trabajaron todo tipo de talladores, carpinteros, ebanistas, escultores. Ustedes saben que en América, de la misma manera que había ocurrido en Europa, los gremios estaban muy segmentados, ¿eh? Entonces quien tallaba no doraba, o sea, una vez tallada la pieza, si había que dorarla, se la mandaba al dorador, y así sucesivamente, y constan documentos de pleitos que hubo entre personajes que tuvieron el tupé de hacerlo todo, de hacer todos los pasos, de querer acabar todas las obras. Ahora bien, en el caso de figuras de mucho renombre, como vamos a ver ahora algunas de ellas, se les permitía hacer todos estos pasos, se los reconocía como grandes artistas. Pero en lo ordinario, lo normal, era que los artistas estuvieran, o artesanos, a los efectos de lo que nosotros miramos acá, no es relevante esa discriminación. Si quieren, después podemos hacer una salvedad respecto del estatus de artista, que pasa en Europa y que pasa en América, pero quienes trabajaban en este tipo de objetos, primero iniciaban, igual que en Europa, se iniciaban como aprendices en el taller de algún maestro que estuviera establecido. Se iba haciendo una especie de cursus honorum, en el cual empezaba a ser oficial, luego maestro, y cuando quería independizarse, lo que hacía era rendía un examen delante del cabildo de la ciudad del caso, donde demostraba no solamente su pericia artística, sino también que tenía los recursos necesarios para solventar un taller propio, para tomar aprendices y enseñarles. Y generalmente la retribución que se hacía a los aprendices, a los ayudantes de taller, era justamente el aprendizaje del oficio. Entonces, de esta manera, había un interés público comprometido en la producción, en el nivel, en la calidad de los materiales empleados, en la pericia, en la maestría con la que se trabajaba, que de alguna manera comprometían la reputación de esta ciudad, y además, por supuesto que también era muy útil para los gravámenes, porque los distintos gremios tenían que tributar por las actividades que llevaban adelante. De tal manera que vemos acá un gran despliegue de todo tipo de artistas involucrados en esta producción, y las iglesias de Quito y muchas iglesias de América tienen púlpitos realmente sumamente sofisticados. En algunos casos aparecen tallas, por supuesto, siempre todo esto que estamos viendo con alusiones a las advocaciones principales de la orden o a los santos a los que la iglesia estuviera dedicada, y los púlpitos también con connotaciones de las órdenes a las que correspondían. Y también un despliegue, ¿no? Un despliegue muy simbólico que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la Contrarreforma. Si ustedes ven estas columnatas salomónicas que flanquean cada una de las figuras que componen este púlpito, vamos a ir viendo que este es un lenguaje propio del barroco. Es un lenguaje propio del barroco porque son una evocación del templo de Salomón. Por supuesto que también son una evocación de la iglesia de San Pedro, del baldaquino de San Pedro que hizo Gian Lorenzo Bernini en la iglesia de San Pedro en Roma, pero la columna salomónica es un elemento que evoca principalmente, y por eso tiene sentido en la iglesia de San Pedro de Roma, el Antiguo Testamento. Y reafirma que la Iglesia Católica es la legítima sucesora de la tradición judeocristiana. ¿Por qué esto asume tan gran importancia en el barroco? Porque es el periodo, es el momento de las rupturas, es el momento en que muchas iglesias protestantes, muchas iglesias cristianas se están separando, están cuestionando la autoridad del Papa. Entonces, en ese momento la iglesia arremete con una cantidad de iniciativas, una de las cuales es el Concilio de Trento, que da una inmensa cantidad de
pautas y constituciones, algunas de las cuales explícitamente alusivas al tratamiento de la imagen. No va a ser la primera vez, recuerdan ustedes la iconoclasia, o sea, ya desde el siglo VII estamos teniendo principalmente en la Iglesia Oriental y después en discusiones con la Iglesia Occidental, discusiones muy elevadas, muy eruditas respecto del estatus, respecto de la posibilidad, de la conveniencia del uso de la imagen, lo cual da la pauta de la importancia verdadera que el tema realmente tiene. No es un tema inocente, no es un tema menor. Tanto aquellos que apoyan el uso de imágenes como aquellos que se oponen, todos reconocen que hay una importancia sustancial del tema, por eso han corrido tantos ríos de tinta. Bueno, en ese momento de la contrarreforma, de las rupturas, etcétera, la reafirmación de la Iglesia como la sucesora de la legítima tradición, legítima sucesora de la tradición judío-cristiana, se refleja en este tipo de símbolos que pueden parecer menores. Por eso con el barroco tenemos tan asociado el tema de la columna salomónica, ¿verdad? En el Renacimiento vemos los órdenes clásicos, vemos los fustes lisos, ya sean lisos o acanalados, con los capiteles dóricos, jónicos, corintios, tal vez compuestos, tal vez toscanos, pero no es tan frecuente la aparición de las columnas salomónicas que luego sí van a aparecer en el barroco a profusión. Y acá estamos viendo una cúpula con un tratamiento muy neoclásico. ¿Recuerdan cuando empezamos la presentación, vimos los distintos tipos de iglesias que habían y habíamos visto la catedral, una iglesia catedral que tenía justamente una fachada neoclásica, e hicimos alusión a que ese neoclasicismo es justamente el final, es cuando ya queda desplazado el barroco como estilo dominante. Entonces, ¿por qué tenemos este neoclasicismo acá? Por el tema de los terremotos, fue necesario reconstruir sucesivas veces, entonces vemos que la cúpula, y algunos aspectos del altar también, pero sobre todo en la cúpula, vemos unas líneas muy rectas, muy normalizadas, o sea, ya no tenemos el movimiento que veíamos en el barroco, porque se trata justamente de una cúpula neoclásica que viene a agregarse a una iglesia que tradicionalmente o en origen había surgido en un barroco pleno. Y acá estamos viendo distintos tramos de la iglesia, porque la fachada, esta cúpula está sobre el presbiterio, sobre el testero de la iglesia. En el transepto, o sea, donde la nave se cruza con los brazos de la cruz latina, vemos esta estructura que subsiste todavía de unas techumbres mudéjares que fueron muy frecuentes en Quito, se desarrollaron con una inmensa maestría, poniendo en movimiento los sistemas de pares y nudillos que habían aprendido a trabajarse con la España, con la América, con la España árabe, ¿no? Ese trabajo que venía desde otras culturas y que España hizo propio, incorporó con esas figuras geometrizantes, justamente entrelazos, figuras vegetales y figuras geométricas combinadas con gran maestría. ¿Por qué? Porque el Islam prohíbe la representación de la figura humana, ¿verdad? Entonces son unos grandes maestros en la ornamentación de otro tipo. Así que esta techumbre que en su momento cubría la totalidad de la cobertura de la iglesia, bueno, se derrumbó, se perdió en sucesivos accidentes, entonces lo que hoy queda es principalmente lo que está en el crucero, donde se cruzan el transepto y la nave. Así que muy digna de verse. Acá estamos viendo una toma más de cerca, vemos en el sector del coro, y vemos este tratamiento de las techumbres con aplicaciones de dorado. Y acá están estos cruzamientos de figuras geométricas a los que yo aludía antes, que son tan característicos del Islam. En cambio, estamos viendo como si estuviéramos tirados en el suelo, ¿verdad? Acá estamos viendo el coro, acá otra parte de la techumbre, y esto hacia la derecha empieza la bóveda de cañón corrido. Acá vemos una sucesión de profetas y figuras del Antiguo Testamento en pinturas, ¿y qué son? Lo mismo que las columnitas salomónicas, reafirmaciones de que el Antiguo Testamento también pertenece a la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, la presencia de esas figuras. Y acá estamos viendo algunas de las tallas del coro de la iglesia, vemos tallas y policromías. Y lo estamos viendo en los asientos, ¿no? Esta fuerte influencia española, ¿no? Y acá las figuras, las tallas, la policromía, el dorado. Piensen que en cada uno de estos pasos se ponía en funcionamiento un gremio diferente.
Y no me gustaría irme de la Catedral de Quito, no me gustaría irme de la ciudad de Quito, perdón, sin hablar un momento de un anexo de la Catedral de Quito. Esta es la Catedral de Quito, acá estamos viendo los tejados, por ejemplo, viéndolos desde arriba, con su campanario, la linterna, etc. Pero, y acá, por ejemplo, vemos otra vez una techumbre muy sofisticada. Este tipo de arte brilló en América y en la ciudad de Quito muy en particular. Este es el interior de la catedral. Pero a mí me gustaría, ya que no podemos detenernos en todo, me gustaría reparar en la iglesia del Sagrario. La iglesia del Sagrario está adyacente a la catedral. ¿Recuerdan cuando vimos la Ciudad de México? Yo les había hablado de esa portada de recargamiento barroco, y yo decía, esta es la capilla del Sagrario de la Catedral de México, o sea, adyacente a la iglesia catedral hay un sagrario. Es el mismo caso del que estamos hablando ahora. Adyacente a la iglesia primada de la ciudad hay un templo de tamaño más acotado, más pequeño, pero de una enorme importancia, que se hace en honor del Santísimo Sacramento. Por eso también se llama Capilla del Sagrario, Iglesia del Sagrario. Y aquí se venera especialmente la hostia consagrada, por supuesto, como su nombre lo indica. Entonces, bueno, de esta fachada interesante, por supuesto, con dos cuerpos donde se alternan estos órdenes muy establecidos. Vemos acá, por ejemplo, estas columnas de fuste liso con capiteles jónicos. En el segundo cuerpo, al contrario, tenemos la combinación con capiteles corintios, con estas hojas de acanto, ¿no? Vemos un tímpano triangular de base y partido, y un nicho que está rematado por una venera, por una concha, dentro de la cual había una escultura, una imagen. Acá vemos el aventanamiento del coro, que típicamente vamos a encontrar, entrando a la iglesia, vamos a encontrar que el coro necesita iluminación porque ahí es donde se leían los libros de los cantos que tenían que recitar, que rezar los religiosos, ¿verdad? Entonces vemos que ahí también en los vitrales hay alusiones a la Sagrada Eucaristía. Bueno, pero en realidad lo que yo quiero mostrarles de la iglesia del Sagrario está dentro. Acá vemos la bóveda de cañón corrido que nos lleva hacia el presbiterio, ya nos estamos acercando al altar. Vean a la derecha ese púlpito, siempre digo que los púlpitos son realmente una joya, y esto es lo que yo realmente quería mostrarles, que es la mampara que separa el nártex de el cuerpo de la nave principal de la iglesia. ¿Qué es el nártex? ¿Vieron cuando ustedes entran, por ejemplo, a la iglesia del Santísimo Sacramento en Buenos Aires, o el Pilar, o la Merced, que uno queda, si uno transpone un primer acceso que da al exterior, uno quedaría encerrado en un cubículo que tiene puertas hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados. Antes de que se abran las puertas principales, típico caso que vemos cuando entra una novia, ¿no? La novia espera en el nártex a que se abran las puertas. ¿Y el nártex qué es? El nártex es un elemento de la arquitectura que acompaña las mociones del alma, porque paso del espacio profano al espacio sagrado. Entonces hago una pausa en ese lugar y estoy trasladándome de lo estrictamente terrenal al plano de lo sobrenatural. Para eso existe el nártex. Bueno, ese nártex está separado de la nave principal, del espacio principal de la iglesia, por una mampara. Y esta es la mampara de la iglesia del Sagrario, vista, si me paro yo mirando desde el altar, miro hacia los pies del templo, me encuentro con esta mampara maravillosa, tallada íntegramente, dorada, policromada, que pone en funcionamiento estos lenguajes de los que acabamos de hablar, hispano-moriscos, ¿no? Por ejemplo, vean, por ejemplo, en los tablones, en los tableros de la puerta, esta combinación de figuras geométricas de las que hablábamos antes con figuras vegetales. Vean las columnas, la riqueza de las columnas, el componente vegetal, los dorados, la policromía, los mascarones, motivos fitomorfos, y por supuesto, coronando el peinetón de esta mampara, en la custodia, en alusión al Santísimo Sacramento que se venera dentro de esta iglesia. Entonces vemos
escultura, pintura, talla, policromía, y el componente muy americano, ¿no? En algunos de los elementos que estamos apreciando, además de mano de obra íntegramente americana. En la Escuela de Artes y Oficios de San Andrés se formaban los artistas que producían este tipo de cosas, y en particular la mampara de la Iglesia del Sagrario es atribuible a uno de los más importantes escultores que tuvo la Escuela de Quito, que fue Bernardo de Legarda. Bernardo de Legarda trabajó en el siglo XVIII en la ciudad de Quito, produciendo una inmensa cantidad de obras muy... de gran componente espiritual, de un gran vigor. En la catarata de ornamentación de la mampara ya es elocuente por sí sola, y vamos a volver a hablar de Bernardo de Legarda, porque acá estamos viendo la advocación de la Inmaculada de Quito. Esta es una representación de Bernardo de Legarda, la que hizo Bernardo de Legarda, de la Inmaculada Concepción. Pero ¿por qué decimos que es la Inmaculada Quiteña? La Inmaculada Concepción es la representación de la Virgen. Ustedes saben que había pautas, había manuales de estilo, por llamarlo de alguna manera, o manuales en base a los cuales los artistas trabajaban. Bueno, estos artistas tenían que respetar, no estaba librado a su innovación ni a su creatividad. Cuando representaban sobre todo temáticas de orden religiosa, también de orden civil, pero de orden religiosa, bueno, la Virgen María es representada como una doncella de alrededor de 15 años, con un manto de tal color, etcétera, etcétera. Entonces, había una combinación de factores. Por un lado estaba lo que los manuales imponían en ese momento, y por otro lado lo que el comitente pedía, ¿no? Quiero la Inmaculada, quiero la Virgen del Pilar, quiero ese tipo de cosas. Y en ese espacio acotado estaba la maestría del artista que, respetando estas convenciones, respetando estos encargos, encontraba también lugar para poder poner la mano propia de artista. Aunque esto, bueno, variaba en la valoración que había de la originalidad, ¿no? Pero entonces, estos manuales indican que la Inmaculada es la Virgen María aplastando a la serpiente sin el niño en brazos. Entonces, cuando vemos esa advocación, cuando vemos esta representación de la Virgen, decimos que estamos ante una Inmaculada, generalmente está apoyada sobre la media luna o aplastando la cabeza del dragón. La Inmaculada de Quito tiene una particularidad porque Bernardo de Legarda se apoyó en las relaciones del Apocalipsis, en la mujer. A mí se me viene a la cabeza la antífona: ¿quién es esta que va subiendo, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Porque es la Virgen María aplastando la cabeza del dragón, y en la gran mayoría de las representaciones sosteniendo, domando al dragón que muerde una cadena. En algunos casos se ha perdido y en algunos casos la tiene, pero esa era la representación completa. Y es la Virgen alada, ¿no? Tomada del Apocalipsis, es la mujer alada. Esa es la característica principal de la Inmaculada de Quito, y estamos viendo que además la Inmaculada de Quito tiene ademanes orientalizantes. Estamos viendo cómo pone sus manos en distintas posiciones que son muy propias del arte budista, digamos, tomado de Oriente. ¿Por qué? Porque algunos de los artistas que llegaron a la ciudad de Quito habían trabajado en las colonias en Oriente, en Asia. Recuerden que los jesuitas, sobre todo, hicieron una enorme obra evangelizadora en China, en Japón, y de allí vinieron con una enorme cantidad de técnicas, de recursos plásticos. Por eso hablamos, por ejemplo, de la escultura lachinesca en Quito, ¿no? Ese es el tipo de recursos que se ponen en funcionamiento acá. Entonces, bueno, ahora cuando vean esta Inmaculada tan particular, alada, dominando al dragón y con estos ademanes tan particulares, saben que estamos ante la Inmaculada quiteña, que es el símbolo de la ciudad de Quito también, ¿no? Ahora, fue tal el desborde y la maestría que alcanzaron los escultores en la ciudad de Quito, que uno de los escultores también muy renombrados fue Capiscara. Fue siempre hablando de oriundos de Quito, ¿no? De oriundos del Ecuador. Y acá estamos viendo uno de los calvarios, porque Capiscara fue un artista que trabajó en grupos escultóricos, componía grupos escultóricos de distinto tamaño, de pequeña talla y también de tamaño natural. Y se dice que el rey Carlos III decía, bueno, yo no tengo
no tengo a Miguel Ángel, pero sí tengo a mi Capiscara. O sea, ese era el grado de valoración que en España se hacía de la escultura y de la producción artística que venía llegando de México, de América. Y vean ustedes cómo qué distinta es la valoración que se hizo en época de este tipo de producciones respecto de lo que ocurrió después en épocas ulteriores, donde muchas veces se creyó que la producción americana era una versión degradada de aquello que había habido en Europa, porque era una copia, una imitación. Y no era para nada el caso. América recibe un cierto mensaje evangelizador, se lo apropia y lo reinterpreta con nuevas técnicas, con nuevos materiales y con nuevo caudal expresivo, que también está arraigado en las tradiciones que existían ya en América antes de que América se cristianizara. Entonces, acá estamos viendo una advocación que se llama El Cristo del Gran Poder, que es muy, muy, muy linda. Son estas esculturas muy dolientes que son hereditarias o herederas de la tradición escultórica de las escuelas sevillana y castellana, que tienen estas imágenes tan sufrientes. Y esto era muy pertinente para el barroco, porque el barroco ¿qué intentó hacer? El barroco intentó reafirmar que la relación entre el alma y Dios es una relación de amor que compromete la totalidad de la persona y de los sentidos, enfrentándose con las críticas que hacía el protestantismo respecto de esa ruptura, de que mi relación con Dios es inmediata y por lo tanto puedo desconocer al Papa. Y la Iglesia Católica dice, por supuesto que la relación con Dios es inmediata. Todos los sentidos tienen que estar puestos al orden, al servicio de adorar, de enardecerse de amor a Dios. Entonces, por eso la escultura de este momento, en Europa y en América, toma esta característica de rasgos naturales, y ahí empiezan a aparecer las imágenes vestidas, los cabellos naturales, los ojos de vidrio, ojos de cascarón, las lengüetas de cuero, los paladares con espejo, para reforzar esta imagen de realismo que es tan importante, porque lo que se quiere es exaltar esa devoción y convocar todos los sentidos de la misma manera que se hace a través de las letras y a través de la pintura y a través de todas las artes para exaltar la devoción. Entonces, bueno, acá tenemos este Cristo de Gran Poder, que es una tradición muy, muy apreciada por los ecuatorianos, por los quiteños en particular actualmente. Acá estamos viendo otra representación de este Cristo, vean cómo tiene las cantoneras de plata trabajadas, la corona de espinas y los resplandores hechos de plata, y acá lo estamos viendo saliendo en procesión a este Cristo del Gran Poder, que es una talla maravillosa. Y la procesión del Cristo del Gran Poder convoca todos los años, bueno, me imagino que el año pasado no, y este probablemente tampoco, no lo sé, 200.000 personas en procesión, venerándolo, recorriendo todas las iglesias, que son muchísimas, las iglesias barrocas de Quito, recorriendo en procesión, acompañando a este Cristo doliente en el Viernes Santo. Y acá vemos colchones de pétalos, porque el tema de la fiesta barroca, creo que lo mencioné brevemente, ahora me confundo si lo dije en clase o lo dije acá. El tema de la festividad barroca. La festividad del barroco, que eran festividades religiosas, convocaban a toda la población, y ese era por excelencia el motivo de festejo que la población civil tenía. La fiesta en el barroco era una fiesta, lo que alegraba, lo que convocaba, lo que llamaba a la celebración, eran las festividades religiosas. Entonces se movilizaba toda una ciudad, toda una población, tenía ocasión de salir de fiesta o de acompañar doliente, como en el caso del Cristo del Gran Poder, en las ocasiones en que la iglesia, el calendario eclesiástico, iba marcando distintas fechas importantes. Y a esta procesión del Cristo del Gran Poder se sumaban los llamados cucuruchos y las verónicas, que eran estos encapuchados que seguían en señal de penitencia y en señal de voluntad de reforma, seguían esta procesión del Cristo, tal como lo han visto muchos de ustedes seguramente en Sevilla. De ahí es donde vienen estas tradiciones, especialmente de la Semana Santa, y que se diseminaron
por toda América, ¿no? Con tanta riqueza. Los cucuruchos representando a estos penitentes y las verónicas representando a estas mujeres que quieren acompañar, que quieren reconfortar, que quieren acercar algo a este Cristo doliente y que Cristo responde, como ya sabemos, dejando su rostro en el lienzo de la Verónica. Así que, pero también en la ciudad de Quito, que es una ciudad muy rica en arte y en tradiciones, se sigue llevando a cabo, y es el único lugar del mundo hasta donde sé que sigue vigente una ceremonia que se llama el arrastre de caudas. El arrastre de caudas es una ceremonia que está tomada del antiguo Imperio Romano. Cuando un general romano moría en combate, el oficial más encumbrado que quedaba vivo blandía un estandarte para exaltando las virtudes de este general caído, para que llegara a ser recibido por los dioses del Olimpo, digámoslo así, ¿no? Por los dioses del panteón que ellos veneraban. Entonces, se rescata esta tradición que fue pasando por el ejército romano y luego se la cristianizó, pero quedó en desuso, hasta donde yo sé, en el único lugar del mundo que se sigue haciendo es en Quito. Entonces, ¿qué pasa? Entran los eclesiásticos, vienen en procesión, arrastrando un larguísimo paño negro que simboliza el pecado, lo que se desea dejar atrás. Y acá estamos viendo los clérigos cubiertos con estos paños negros que van arrastrando en procesión, arrastrando en señal de penitencia, y luego se postran en el altar, llegan al altar y se postran en el altar en señal de penitencia. Y luego ahí ven al arzobispo de Quito blandiendo este estandarte, como se hacía antiguamente en el oficial del Imperio Romano, acá lo estamos viendo, en señal de renuncia al pasado. Y el caído, ¿quién es el general caído en este caso? Jesucristo el Señor, ¿no es cierto? Entonces es una especie de homenaje que hace toda la iglesia militante a este gran general que se entrega por amor a los hombres. Acá es una ceremonia muy impactante, muy interesante, muy linda de ver. Bueno, y no me quiero ir de San Francisco de Quito, disculpen, fuimos primero a San Francisco de Quito, luego nos fuimos a la mampara de la iglesia del Sagrario, después quise contarles un poco de la escultura, de todas estas tradiciones, y antes de irnos a San Francisco de Quito quiero contarles algo que también tiene que ver con estos artistas y estas tradiciones que funcionaron en América, que es la capilla de Cantuña. Sobre Cantuña se dijeron innumerables leyendas, yo por lo menos no sé cuál es la verdadera. Lo cierto es que Cantuña participaba de los gremios artísticos que se pusieron al servicio de la construcción de las iglesias, especialmente después de algunos de los terremotos que ocurrieron, y parecería ser que Cantuña había distraído algunos fondos. Entonces, era una persona que empezó a vivir dispendiosamente, empezó a ser muy criticado, y se comentaba que había hecho un pacto por el demonio. Y en señal de penitencia y de arrepentimiento, entrega todo lo que tiene al gremio de los artistas talladores. Los artistas estaban congregados en cofradías. Lo gremial hace alusión, cuando uno habla del gremio de los pintores, en general es la palabra gremio, o el gremio como si es una alusión que tiene que ver con lo civil. Se aglutinaban para formar sociedades de socorros mutuos, y, por ejemplo, solventar el sepelio si hacía falta de algún trabajador muerto, ¿no es cierto? Algún miembro del gremio que hubiera muerto, entonces entre todos sustentaban ese tipo de situaciones, por eso hablo de sociedades de socorros mutuos, o en caso de enfermedad. Las cofradías eran ese mismo grupo de gente, pero con una connotación espiritual. Entonces esos gremios generalmente se ponían bajo alguna advocación y veneraban, le dedicaban una capilla a esa advocación. Bueno, esto pasaba así con distintos tipos de gremios. En el caso de los gremios de los artistas, imagínense el despliegue y el esmero que pusieron en la capilla que correspondía a su gremio. Entonces, acá estamos viendo lamentablemente una foto en blanco y negro de la capilla de Cantuña, y acá estamos viendo el altar principal que está dedicado a San Lucas, que es el protector de los artistas. Y lo vemos a San Lucas paleta en mano, me encanta a mí esta representación, ¿ven? Y bueno, en fin, talla, policromía, doraduras,
pintura, escultura, ebanistería, todo puesto al servicio del culto de esta capilla tan importante. ¿Y por qué pongo acá al costado San Lucas en la capilla de Cantuña, Padre Carlos? Porque el Padre Carlos fue un religioso del cual solamente tenemos constancia en algunos de los documentos que están en el archivo de la iglesia de Quito, donde figura que el Padre Carlos era este tallador tan meritorio, tan sobresaliente, y no tenemos más informaciones sobre su vida. No sabemos si era español, si era nacido en América, no tenemos más información, pero los documentos dejan constancia de que el padre Carlos había sido interesado, involucrado en la confección del altar o del retablo para la capilla de San Lucas. Acá vemos otra. Me cuesta a veces elegir las imágenes. Bueno, acá estamos viendo otra escultura de la quiteña. En este caso vemos también la media luna y la Virgen alada. No tiene al niño Jesús, y estos ademanes bodhisattvas, les dicen los orientales. Bueno, y acá estamos viendo algo que también es muy interesante, que se dio en América y en Quito, muy en particular, y lo vamos a volver a ver cuando bajemos a Brasil, y es estas representaciones que involucran una buena cantidad de personajes, como si fuera una teatralización de un evento. Y estamos viendo la dormición de la Virgen en un ambiente natural, en gran talla, en gran tamaño, y vemos a la Virgen en un mueble de dormir, una cama, podríamos decir, ¿sí? Una cama, muy con las connotaciones del rococó de su momento, del que se hizo tanto eco el mueble hispanoamericano, y acá, por supuesto, una cama de aparato, no una camita así nomás, no un catre, una cama de aparato, parecería casi una cama ceremonial, donde la Virgen María está recostada para ser asunta a los cielos. Y acá estamos viendo que está rodeada de los apóstoles y de su círculo íntimo, Magdalena, etcétera, y los ángeles que flanquean esta escena. Ahora, ven el realismo, tiene hasta su alfombra, y está cobijada, está reposando en la cama porque está por ser asunta a los cielos, y todos están venerando, están en situación de gran recogimiento para acompañar a la Madre Celestial que va a recibir su recompensa. Bueno, por supuesto también hubo pintura en Quito, no podemos detenernos en todo, pero sí quiero decirles que también en Quito vivió un personaje muy importante para la iglesia, que fue Mariana de Jesús, conocida como la Azucena de Quito, que fue declarada, yo ahora no recuerdo si, creo que ya fue beatificada, creo que ya fue canonizada. Mariana de Jesús era una mujer de una familia muy acomodada, pero cuyos padres murieron cuando ella era muy jovencita, ni siquiera jovencita, muy niña, tenía 3 o 4 años, y convenció a sus hermanos para poder ingresar en religión, pero luego las cosas se complicaron. Finalmente ella fue muy cercana a la Orden de la Compañía de Jesús y vivió su celibato y su vida religiosa prácticamente recluida, pero no formalmente incorporada a ninguna orden. Pero era muy penitente y hacía muchas obras de caridad. Por eso fue una mujer que fue muy reconocida y hasta el día de hoy es verdaderamente muy venerada en el Ecuador. Acá tenemos en la pintura, por supuesto, ¿no?, a Mariana de Jesús contemplando la calavera, o sea, el memento mori, el recordatorio de que todo es vano, que todo pasa y que en algún momento nos vamos a convertir todos en eso, y el lirio que florece con las virtudes de esta Mariana de Quito, y por supuesto la cruz por la que sentía tanta devoción. Y una pintura particular, antes de irnos de Quito del todo, que es esta pintura de Sánchez Galque, que se llama Los mulatos de Esmeraldas, que es tan interesante, pertenece al Museo de América en Madrid, y que nos muestra una representación de fines del 16, casi 17, 1599, fue realizada por Sánchez Galque para ser enviada a a España. ¿Y por qué quieren mandarle esta pintura a España? Porque se quiere mostrar cómo estos mulatos que venían en embarcaciones que comerciaban esclavos, cuando las embarcaciones sucumbían, naufragaban, quienes sobrevivían llegaban a las costas americanas y eran liberados, eran incorporados a la vida civil en libertad, digamos, y se les enseñaban, se los
civilizada, ¿no? Entonces acá los vemos muy engolados a estos mulatos, muy señoriales, a la usanza de la moda española, en señal de que la población local está siendo civilizada. Efectivamente, esa era la palabra que se usa en los documentos, ¿no? Acá estamos viendo cómo ellos no han abandonado todos esos aditamentos, todos esos ornatos, narigueras, aros, etcétera, pero están vestidos a la usanza europea. Bueno, un poquito en gran velocidad, porque estamos obligados, nos vamos a Colombia, a lo que hoy es Colombia, lo que fue el antiguo reino de Nueva Granada, y en particular a la ciudad de Tunja, que fue una ciudad muy especial, porque allí se creó un polo de enorme erudición, y este fue el primer convento de monjas que hubo en la ciudad, en el que se empeñaron, en cuya fundación y mantenimiento se empeñaron muchísimos, ¿cómo se nos va en la obra? Se empeñaron muchísimos hombres poderosos de aquel momento en demostración de la importancia que le daban. O sea, ningún gobernador quería reinar, ningún gobernador quería ejercer su autoridad, ni estar a cargo o responsable de una población en la que no hubiera una enorme cantidad de religiosos orando y pidiendo el auxilio divino. No creían que estaban liberados a sus propios medios, a sus propios recursos. La religiosidad estaba tan profundamente arraigada que era de interés de toda la población, incluso de quienes tenían a su cargo las responsabilidades civiles, que se desarrollara la religiosidad en ese lugar. Entonces, bueno, y acá quería mostrarles brevemente el interior de Santa Clara de Tunja, donde estamos viendo nuevamente estas techumbres tan ricamente policromadas, con una base rojiza, muy doradas, y con una enorme cantidad de pinturas, esculturas. Acá estamos viendo el altar mayor, íntegramente dorado, por supuesto con las riquezas del lugar. Otra visión, acá estamos viendo distintas advocaciones, la Inmaculada, distintos santos a los que veneraban estas hermanitas. Y acá estamos viendo la custodia que se conserva ahí dentro, que tiene un enorme peso en oro, esmeraldas, piedras preciosas. Este era el nivel de riqueza, este era el nivel de decoro que se creía merecía el culto, y sobre todo de todos los accesorios, de todos los bienes litúrgicos, el bien por autonomía, ¿cuál va a ser? La custodia, que es la que está destinada a contener a Jesús vivo. Entonces no había riqueza que sobrara para este fin. Así que bueno, plena de diamantes, es una joya del barroco neogranadino. Acá estamos viendo algunos detalles de los soles, ahí se intercalan soles y máscaras antropomorfas en la decoración de esta iglesia, además de los motivos fitomorfos, ¿no? Y este es el interior, voy un poquito más rápido porque no quiero dejar de comentar varias cosas. Bueno, y acá nos encontramos otra vez, en este convento, moró Francisca Josefa de la Concepción del Castillo y Guevara. Esta fue una mujer, una religiosa muy piadosa, pero además de todo, fue una mujer de letras, fue una erudita, fue una mujer cultísima, y yo me tomo la libertad y me tomo 2 minutos para leer esto de los deliquios del divino amor. Dice, yo leo con ustedes porque yo sé que si yo hablo, no los dejo leer, y si leen, no me escuchan, entonces leemos todos, total es un segundo. Dice, el habla delicada del amante que estimo, miel y leche destila entre rosas y lirios. Su meliflua palabra corta como rocío, y con ella florece el corazón marchito. Tan suave se introduce su delicado silbo, que duda el corazón si es el corazón mismo. Tan eficaz persuade que cual fuego encendido, derrite como cera los montes y los riscos. Tan fuerte y tan sonoro es su aliento divino, que resucita muertos y despierta dormidos. Tan dulce y tan suave se percibe al oído, que alegra de los huesos aún lo más escondido. Al monte de la mirra he de hacer mi camino, con tan ligeros pasos que iguale al cervatillo. Mas ay Dios, que mi amado al huerto ha descendido, y como árbol de mirra suda el licor más primo. ¿A qué nos suena? ¿Quién está omnipresente en estos versos? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el barroco
español, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Francisca Josefa hay un componente misterioso, porque Francisca Josefa no había tenido formación, lo mismo que educación formal, lo mismo que Santa Teresa, que fue una... Tantas veces se dijo que alguien escribía por ella, etcétera, etcétera. Bueno, estos arrebatos místicos que tenía Francisca Josefa y esta posibilidad, este dominio de la pluma, que no venía de la academia, que no venía de una formación estricta o de una formación tal como nosotros la conocemos, sino de inspiraciones divinas, y en sus éxtasis escribía este tipo de cosas. Entonces también menciono esto, a pesar de que estamos en arquitectura, porque este es el derrame de toda esta obra, de esta obra de los religiosos en América, en todo tipo de manifestaciones. Y bueno, para aquellos que me preguntan materiales, etcétera, hay un texto que se llama La Santa Teresa Neogranadina, que es de autoría de Sor María Victoria Trivino, que es un texto que está disponible libremente en PDF en la web, por si alguno tiene interés en seguir leyendo alguno de sus versos o sus relatos autobiográficos. Y en el Santa Clara de Tunja se puede visitar la celda donde vivía. También en Santa Clara de Bogotá, ahora nos cambiamos de ciudad, nos fuimos a Bogotá, estamos viendo la primera construcción, una de las primeras construcciones, vean la resiedumbre exterior, que sobria este trabajo de cantería, con una fachada con dos accesos, una fachada principal y a la izquierda otra un poco más medida, acá estamos viendo la segunda, por supuesto siempre en funcionamiento estos idiomas plásticos renacentistas, el arco de medio punto muy ordenado, un coronamiento con un tímpano partido, que a su vez está, sobre el cual apoya un segundo cuerpo, con recursos muy similares. Y acá vemos la representación de otra mujer enorme de América, que fue Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés, que resistió, no quiso ser pintada en vida, pero fue representada recién al momento de su muerte, y se dice que al momento de su muerte, si bien murió de 70 años, murió en olor de santidad y su rostro rejuveneció en el momento que fue arrebatada por la muerte. Recuerdan que nosotros hablamos brevemente el otro día de las monjas coronadas y cuántos temas interesantes nos ofrece el barroco americano y qué interesante sería detenernos en todos. Digamos rápidamente o recordemos rápidamente que las monjas coronadas eran un tipo de representación de las religiosas que se las representaba ornadas con coronas en dos ocasiones de su vida. Cuando tomaban el hábito, cuando tomaban los votos perpetuos, las familias pudientes hacían representar, de la misma manera que hoy si nuestro hijo toma la comunión, nosotros le sacamos una foto, las familias hacían representar a sus hijas con estos tocados tan adornados que hacen alusión a su condición de esposas de Cristo. Y digo que se las representaba en dos oportunidades, cuando hacían votos perpetuos y cuando morían. Entonces este es el caso de Sor Gertrudis, pero representada como una joven, a pesar de que murió por este milagro ocurrido. Y acá estamos viendo el interior, la bóveda de cañón corrido de Santa Clara de Bogotá, que también actualmente está desafectada del culto, lamentablemente, como tantos espacios de América. ¿Quién no se ha quedado a dormir en un monasterio que está funcionando como hotel? ¿No? Lamentablemente. Y bueno, y acá estamos viendo otra vez, ¿no? El caudal de pintura. Piensen, reparen en la que quieran, y piensen, hay un lienzo, un marco, en cada uno de esos marcos se involucró un tallador, un dorador, además del pintor que hizo, en cada uno de ellos, y vean la cantidad que tenemos colgados, además de hablar del edificio en sí mismo, ¿no es cierto? O sea que realmente América es inagotable. Acá nos estamos acercando al altar principal, también un altar de 5 calles y 3 cuerpos, con columnas estriadas o salomónicas, en fin, capiteles, todos los elementos visuales, ese lenguaje tan rico del barroco en funcionamiento, y estas celosías que custodian en este balcón, en donde se resguardan a las religiosas que asistían a la misa desde allí. Entonces, acá estamos viendo imágenes de los púlpitos, tal como vimos en Quito, estas alusiones a los 4 evangelistas, muy frecuentes porque se predicaba desde allí. Acá vemos un detalle de los motivos fitomorfoflora y fauna
autóctona colombiana a profusión en Santa Clara de Bogotá. Acá estamos viendo algunas pinturas murales, también hay colibríes, todo tipo de especies identificables en las pinturas de este. Otra vez me disculpo por correr, pero ya hicimos un salto geográfico importante y nos fuimos al Cusco. Qué difícil en Cusco elegir qué es lo que uno quiere, a qué uno quiere referirse, ¿no es cierto? Pero me gusta la Merced de Cusco, he tomado esta, porque la orden mercedaria fue la primera orden en asentarse en Cusco, que llegó allí en 1536, y además este templo tiene unas condiciones, algunas características que ustedes van a coincidir conmigo en que merece la pena haber reparado acá. Bueno, acá estamos viendo el frente que está, es un frente con un lenguaje clasicista, si se quiere, casi renacentista, con estas columnas, esta combinación de columnas corintias en la base y compuestas en el segundo cuerpo, con un arco de medio punto, todos estos recursos de los que habíamos hablado, y algo muy importante, en el segundo cuerpo lo que estamos viendo es una capilla abierta, y se las quería mencionar, porque recuerdan cuando nosotros habíamos hablado de las capillas de indios en México, esas capillas abiertas con arquerías que daban unos atrios al aire libre, enormes, inmensos. Bueno, habíamos dicho que había antecedentes de capillas abiertas en Europa, que no eran como las capillas de indios de América, destinadas a predicar y a poder hacer partícipes de las celebraciones a inmensas cantidades de nativos que estaban acostumbrados a vivir al exterior, sino que en el medioevo en Europa había capillas con una disposición parecida a esta, que estaban destinadas a que las personas que se encontraban haciendo sus tareas cotidianas pudieran escuchar la misa sin necesidad de interrumpir sus tareas. Y ese mismo sentido tiene esta capilla abierta al frente de la iglesia de la Merced de Cusco, y acá estamos viendo que se puede ver a través lo que es un altar que está en el interior. Entonces, como en realidad esta está ubicada en el Huaynapata, o sea, en lo que era la antigua plaza principal del Cusco, que para los españoles fue de un tamaño sobrecogedor, no estaban acostumbrados los europeos a las inmensas extensiones exageradas que ofrecía América, parecía que no las podían dominar del todo, entonces se la dividió en dos, y quedó la Plaza de Armas y la Plaza del Regocijo. La Plaza de Armas era donde se llevaban a cabo todas las ceremonias religiosas, funciones oficiales, y en la Plaza del Regocijo ocurrían o tenían lugar las cuestiones civiles, se desarrollaba el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, sobre el Regocijo, del lado del Regocijo, está esta iglesia de la Merced. Y principalmente me gustaría reparar en la torre, ¿no? En este campanario que está compuesto de, bueno, tiene una base cuadrada, obviamente, y tiene 8 arcos de medio punto, dentro de los cuales se ubican las campanas, y un segundo cuerpo de planta octogonal que está con aventanamientos ovalados. Acá empezamos a ver, y ahora yo no tengo fotos del detalle de esto, pero la misma mano americana que trabajó, que labró la piedra de esta torre, es la que trabajó en el interior del claustro de la Merced, que ahora lo vamos a ver. Acá tenemos otra mirada de la misma. Y bueno, una referencia a quién es la Orden de la Merced, yo calculo, todos sabemos, así que rápidamente lo decimos, este escudo está tomado del interior, de un escudo que está en el interior del convento, del claustro, y acá tenemos a la derecha una representación de la Virgen de la Merced, que fue una advocación que comenzó a venerarse cuando se le apareció la Virgen María a San Pedro Nolasco, y se forma, ustedes ven que de un lado tiene el escapulario mercedario, o sea, el símbolo de la Orden de los Mercedarios, que es el mismo que la Virgen porta en su pecho, y en la derecha tienen las esposas, porque el objetivo de la Orden de los Mercedarios era que cada uno de los miembros de la Orden se entregaba a cambio de algún prisionero que había sido tomado cautivo por los moros. Entonces, ese era el sentido que tenía la Orden, por eso la advocación de la Merced siempre porta a las esposas. Entonces, esta era la principal advocación que se veneraba, la Virgen de la Merced y San Pedro Nolasco, las dos figuras principales. Bueno, el convento de la Merced tiene una página web maravillosa con imágenes gloriosas que los invito a visitar, y acá estamos viendo el interior del claustro principal de la Merced, y nos vamos a ir acercando de a poco a este claustro de 2 niveles,
nos vamos a ir acercando de a poquito al detalle que tienen las columnas, que fueron diseñadas por un tallador, pero fueron ejecutadas en piedra, pero parecen de madera. El grado de minucia que tiene el trabajo de la piedra es impresionante, y están íntegramente talladas con lengüetas y con escamas, y pone en funcionamiento todo un idioma, una combinación de idiomas ornamentales europeos y americanos. Acá vemos capiteles, ménsulas, trabas, denticulados, bases, plinto, capitel, en fin, todo lo que ya les he mencionado tantísimas veces está combinado con singular maestría en esta ornamentación de la iglesia de la Merced. El tallador fue Gregorio Quispe, un cantero labrador, y fue diseñada por un labrador también local, pero que no fue la misma persona. Quien diseñó no fue la persona que ejecutó. Y acá estamos viendo, bueno, estos son algunos detalles para que ustedes se adentren en es de un orden renacentista, o de un lenguaje visual de mucho renacimiento, de un renacimiento muy rico, digamos, ¿no? Acá estamos viendo pilastras pareadas, por ejemplo, con bases torchadas. Y otra cosa muy importante y muy interesante de la Merced de Cusco son las pinturas murales. A ver, la celda del padre Francisco de Salamanca se fantaseó durante muchos años con que las pinturas murales de su celda, que son las que están viendo ustedes, las había realizado él, pero los estudios que se hicieron posteriormente de laboratorio dieron la pauta de que los pigmentos eran posteriores. Son, sí, del 17, pero son posteriores al padre de Salamanca. El padre de Salamanca es casi un mito venerado, era de una vida austerísima, un hombre muy penitente que, según consta en los documentos del convento, cargaba la cruz alrededor del claustro, un hombre que apenas comía, que vivía en oración y en penitencia. Bueno, esta era su celda, que estaba compuesta de 2 estancias, y acá estamos viendo que dentro de ella hay una cantidad de pinturas con representaciones de las escenas de la vida de la Virgen y de la vida de Jesús, combinadas con algunas representaciones, algunas más ingenuas, otras más eruditas, por eso sabemos que hubo varias manos involucradas, y también ornamentaciones de orden decorativo, como son estas flores de presencia local, y acá estamos viendo cómo se combinan este tipo de ornamentaciones para producir casi un horror vacui, y está íntegramente decorada con estas pinturas murales. Pero te digo, la combinación de unas manos un poquito más ingenuas y unas manos un poquito más eruditas, porque se ha detectado que, por ejemplo, en esta escena de la adoración de los reyes, está tomada de un grabado de Jerónimo de Vierix, que se usó para ilustrar la historia evangélica del Padre Nadal, publicado en Europa en 1607. Este tipo de composición fue de donde se tomó la composición de la adoración de los pastores, de la adoración de los reyes que vimos anteriormente. Y acá estamos viendo distintos personajes que flanquean, que rodean estas columnas, vemos al cordero coronado, y, como digo, algunas representaciones de arquitecturas ficticias, etc. Bueno, dentro de la iglesia, dentro de la Merced, se venera una custodia que es una joya importantísima, muy reconocida y muy estudiada mundialmente, que es una custodia que tiene 1,27 m de alto, contiene 22 kilos de metal y 615 perlas, además de 1.518 perlas, piedras preciosas que involucran diamantes, esmeraldas, etc. Pero ¿por qué menciono lo de las perlas? Porque además particularmente, y acá tienen un agranamiento de este detalle de la custodia, tiene esta sirena que está realizada con una sola perla barroca, una de las perlas más grandes que se conocen, y ustedes conocen que la sirena tiene una simbología, me gustaría extenderme sobre este tema porque es muy interesante, pero bueno, tiene una profunda significación que viene desde el mundo clásico y que fue resignificada para el mundo cristiano. Bueno, América la toma, y en América
el símbolo de la sirena de alguna manera se resignifica y empieza también a hacer alusiones a algunas de las divinidades lacustres, el lago Titicaca, etc. O sea que tiene un significado riquísimo y muy complicado. Así que acá vemos, no en una alusión pagana, sino en esta especie de resignificación que hacía la iglesia de símbolos paganos, la sirena que está adornando esta custodia es muy conocida por los historiadores del arte. Acá vemos otra toma de esta misma pieza, y vemos que tiene un doble resplandor, ¿no? Un doble resplandor. O sea que más veneración a la Sagrada Eucaristía, imposible. Bueno, y el claustro también tiene lunetos, una sucesión de lunetos que están dentro de los cuales se han insertado distintos lienzos que contienen pinturas al óleo en enorme cantidad. Así que si van a la Merced van a estar muy entretenidos. Para que veamos algo completamente distinto, quiero reparar un ratito en el monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Arequipa es una ciudad muy personal, muy distintiva, con rasgos muy propios arequipeños. Acá estamos viendo el acceso al convento. Y nos vamos a encontrar con algo distinto de lo que veníamos viendo recién, porque este monasterio es casi como una especie de casa de muñecas, donde las monjas venían a vivir, y cada una de ellas construía sus estancias con dos o tres habitaciones, un baño, hay aproximadamente 8 construidas, y se convertía en una especie de pequeña ciudad a la que ingresaban las mujeres que tomaban la vida religiosa. Lo que pasa es que ellas venían acompañadas de sus criadas, de sus esclavas, entonces la vida al interior de este núcleo semiurbano que podríamos llamar en Arequipa no era del todo pacífica siempre, y entonces dio lugar a un montón de querellas y de llamados al orden, o sea que hay un gran revuelo en torno de este monasterio. Por si fuera poco, no sé si recuerdan el personaje de Flora Tristán, que fue la abuela de Paul Gauguin, que era nieta de un general arequipeño que viene de Europa a Arequipa a reclamar la herencia de su padre. Ella era hija natural, bueno, fracasa en ese intento, pero mientras estuvo en Arequipa se hospedó en este lugar y hizo una crítica muy aguda de los lujos con los que vivían las supuestas religiosas, que no necesariamente todas eran religiosas, como acabo de explicar, algunas eran criadas que habían quedado atadas al destino que había decidido su ama, ¿no es cierto? Esto que estoy mostrando es la piedra sillar labrada, que es de color muy blanquecino, que es característica de la ciudad de Arequipa. Y este convento tiene 3 claustros: el claustro principal, el claustro de los naranjos y el claustro de novicias, cada uno de ellos con un carácter muy distintivo, y funciona como una pequeña ciudad, como les estaba diciendo, que tiene cada uno que tiene distintas callecitas que uno tiene que transitar para ir recorriéndola, y acá estamos viendo la sala de profundis. Los conventos siempre tenían una sala de profundis. Recuerdan que nosotros nosotros reparamos en la sala de profundis de Actopan cuando fuimos a ver todas esas pinturas de los agustinos. La sala de profundis es una sala donde se congregaba todos los miembros de la congregación en pleno, para discutir algún tema importante, y también en la sala de profundis se velaba a las religiosas que habían muerto. Entonces en esta sala es donde principalmente se pintaron una gran cantidad de cuadros de las monjas coronadas, porque acá lo que estamos viendo es el catafalco en el que se las colocaba con motivo del velatorio. Acá estamos viendo las callecitas internas, ven cómo estamos en un monasterio que tiene un carácter completamente diferente. Acá estamos viendo una pequeña plaza al interior del convento, ven que es como a cielo abierto, que hoy nos llama mucho la atención. Pero si nosotros nos remontamos a los orígenes de la vida cenobítica, no es tan de extrañar que se pudieran dar este tipo de situaciones. Acá estamos viendo el interior de una de las celdas, las madres dormían sobre una tabla, aunque ciertamente tenían unos cuantos lujos. En el fondo, a través de esa abertura, estamos viendo una cocina. Acá
otra visión de la cocina, y vemos que había alfombras, tapices, almohadones, mobiliario, muy lejos de la celda de Santa Teresa, de Ávila, si se quiere, ¿no? Por evocar un ejemplo conocido. Pero, bueno, por supuesto, como siempre, las madres que entraban también tenían muchos recursos, y la ciudad también hacía muchos dones a este convento, y acá ya nos vamos poniendo en clima de lo que nos espera el fin de semana que viene, ¿no? Jesús entrando a Jerusalén en el borrico, donde va a ser aclamado como rey para después ser crucificado. Bueno, y acá tenemos las lavanderías, lavanderías que formaban parte de este complejo, porque por supuesto las madres necesitaban todo tipo de soporte para la vida cotidiana. Pero yo decía que para entender este monasterio que llama tanto la atención, ¿no? Para entender Santa Catalina de Arequipa, nos remontemos al origen de la vida cenobítica, y si nosotros vamos a la ciudad de Goreme, en Turquía, en Capadocia, ahí es donde se nota con mucha claridad el origen de la vida monástica en Oriente, que es de donde la toma Occidente, y visitando esa ciudad uno puede observar que los monjes que se sentían llamados a una vida de ermitaña, a una vida de oración y de reclusión, ¿qué hacían? Cavaban en las piedras. En Capadocia las piedras tienen además la particularidad de ser bastante blandas, entonces era fácil, era relativamente rápido excavar en la piedra, y entonces tomaban una de estas piedras y ahí se instalaban, bajaban muy rara vez a buscar algo para alimentarse, y el resto del día vivían íntegramente en oración. Acá, esto que estamos viendo acá es la iglesia de la Santa Sandalia, que es del siglo VII u VIII, donde se reconvirtieron estos espacios, porque estos monjes que primero eligieron esa vida tan aislada, gradualmente empezaron a compartir ciertos momentos de la vida, por ejemplo, la misa. Entonces cada uno vivía en su celda, en estas celdas que tenían talladas, cavadas en la piedra, y se reunían en una hora del día determinada para alguna función en particular, ya sea para celebrar la misa, para hacer una oración o para hacer comidas en común. Recuerden que además los monasterios femeninos en Europa tenían, para el caso de las religiosas, tenían estancias que sí funcionaban como un pequeño departamento. Recién con el Concilio de Trento se unifica la planta de los conventos femeninos. Y este tipo de cenobios así de vida muy aislada también fue replicado en Europa. Acá estamos viendo lo que era el antiguo monasterio de las Beguinas en Flandes, en Brujas. ¿Y qué eran? Las mujeres se agrupaban para vivir una vida de piedad, de oración y dedicadas a las obras de misericordia, pero cada una de ellas viviendo en su propia casa. Ahora está reconvertido, actualmente estas Beguinas de Brujas está afectado a una orden benedictina, de monjas benedictinas, pero sigue existiendo tal como existía antes, y no era más ni menos que una sucesión de casitas, como vemos en Santa Catalina de Arequipa, que nos resulta tan llamativo. Acá seguimos con las Beguinas. Bueno, allí vivió la madre Ana de los Ángeles Monteagudo, que también fue una mujer de vida muy heroica, de virtudes heroicas, y una penitente absoluta, que este es el único retrato que se conserva de ella porque nunca permitió ser retratada, y la vemos con los ojos cerrados porque una de las cruces con las que tuvo que cargar hacia el final de su vida fue una ceguera completa. Pero una mujer muy piadosa, con una enorme devoción a las almas del purgatorio, que además anticipaba enfermedades y muertes de algunas de sus compañeras. En esta relación tan íntima que tenía con las almas del purgatorio, estaba en conversación con ellas, e invitaba a la devoción a expiar los pecados de estas almas para poder liberarlas de sus tormentos. Así que se han hecho dos películas, que hasta donde yo sé, de Sor Ana de los Ángeles, una más o menos del 2010, que fue filmada en el convento, y donde se pueden ver unas tomas maravillosas del convento, y que sé que está libremente disponible en la web. Y otra que se hizo recientemente de una iniciativa de cine católico que no sé si está disponible. Escuché cosas muy buenas de ella, pero no la vi. Así que estos comentarios para todos aquellos de ustedes que me escriben pidiéndome materiales adicionales. Y esta es la celda donde ella vivía, en gran penitencia.
Ahora nos vamos de Perú, qué difícil dejar tantas cosas sin decir de Perú, que es tan rico, que quiero tanto. Y vamos a parar un momentito en Potosí, y principalmente también una sola de las iglesias que es San Lorenzo de Potosí, también conocida como San Lorenzo de Carangas, donde hay lo que principalmente vamos a reparar en este arco cobijo, esta fachada, bajo la cual, o bajo de ese arco cobijo que se forma con ese arco de medio punto, hay una mampara, hay una puerta de acceso de una riqueza similar a la de la mampara de la iglesia del Sagrario de Quito, solo que en este caso está labrada en piedra. Y acá estamos viendo una enorme riqueza de lo que se denomina el barroco mestizo, ya es el barroco completamente americanizado, completamente apropiado, que por supuesto sigue teniendo rasgos europeizantes. Acá lo estamos viendo un San Miguel bastante retacón, está San Lorenzo, dijimos San Lorenzo de Carangas, vean en el remate el detalle de San Lorenzo con su parrilla, acá lo vemos de vuelta, ¿no? Y acá vemos las pilastras íntegramente ornamentadas con vides alusivas al santo sacrificio que tiene lugar adentro del templo, y también con figuras muy americanas, con plumas, frutas, rasgos indígenas. Todo esto nos habla de que estamos en América. Y acá vemos reapropiada la sirena, pero en este caso además muy interesante porque la sirena está tocando el charango. Esta fachada es del siglo XVIII, entonces vemos esta apropiación de un elemento clásico que se cristianizó, que fue plenamente europeo, que viene a América, que América se lo apropia, y bueno, y la sirena, por si alguna duda cabía, está tocando un instrumento muy americano. En Potosí, todos hemos escuchado hablar del Cerro Rico del Potosí, fue la mayor riqueza de América, de la que se abusó. Vivieron escultores y artistas eximios. Uno de ellos fue Gaspar de la Cueva, que era también heredero de estas escuelas estas escuelas tan sufridas, estas tallas tan barrocas como son las que se vieron en las escuelas del sur de España y central, ¿no? Y castellana. A la izquierda vemos el Santo Cristo de la Victoria, que es un Cristo por el que yo siento una gran devoción, y que les estoy mostrando para que vean el patos que necesitaba mostrar la escuela sevillana, esta escuela tan apegada a las dolencias en la carne de Cristo, y cómo esto también fue absorbido en la derecha. Estamos viendo un ejemplo solamente de Gaspar de la Cueva en este Ecce Homo tan sangrante, tan sufrido. Lamento que sea tan corta la estadía en Potosí, y paramos un momento en San Salvador de Bahía, en Brasil. Esta cruz es una cruz atrial, como las que veíamos en México. Lo que ocurre acá es que la plaza civil, el espacio civil, avanzó sobre este atrio que correspondía a la iglesia de San Francisco, ¿no? Entonces acá estamos viendo esta fachada, una fachada muy digna, pero que no nos prepara para lo que vamos a encontrar en el interior de este complejo conventual. Vemos una inmensa cantidad de tallas que recubren íntegramente, no hablo de yeserías como en México, como en las yeserías poblanas, sino tallas en madera de jacarandá, en algunos casos una madera muy dura, muy preciosa, muy difícil de trabajar, además dorada. Eso es lo que ustedes están viendo en el interior del templo. Es de una proeza y de una maestría y de una riqueza visual que verdaderamente nos deja sin aliento, ¿no? Siempre el elemento europeo combinado con el elemento americano, a pesar de que en Brasil ocurrió un fenómeno bastante particular. Ustedes recuerdan que por el Tratado de Tordesillas Brasil quedó bajo la órbita portuguesa, entonces recibió unas corrientes particulares, algunos influjos particulares, que tenían que ver con el comercio que naturalmente era tan fluido entre Portugal y Brasil. Además de que el avance de los portugueses sobre el territorio brasileño fue hecho de una manera completamente distinta de lo que hicieron los españoles con el resto del territorio americano, que mandaron adelantados, etcétera, etcétera. Brasil
fue abordado de una manera más asociada a lo mercantil. Pero bueno, no podemos entrar en eso, pero eso tuvo algunos impactos en el desarrollo de las artes, y acá estamos viendo un rasgo maravilloso, interesante, peculiar de las iglesias brasileras, que son estos azulejos portugueses, que estamos tan acostumbrados cuando las personas que visitan Portugal se maravillan de esa producción de azulejos. Les decía que en Portugal ocurrió un evento bien particular, es que la ciudad de Lisboa, en 1755, si recuerdo bien, sufrió un terremoto que la destruyó por completo, y se debe al marqués de Pombal la reconstrucción que hizo de la ciudad de Lisboa en solamente 10 años, lo que puso en marcha una cantidad de industrias y producciones, pero además importó un enorme caudal de objetos suntuarios y de artes decorativas de distintos lugares de Europa para ornamentar las iglesias y los edificios que tenían que reconstruirse rápidamente a la velocidad del rayo en Portugal. Ese efecto tuvo su impacto también en Brasil. Entonces en Brasil se produjeron localmente azulejos y otras artes decorativas, pero también recibió un buen caudal de artes decorativas europeas, muy al gusto renacentista, que era fue el que optó el marqués de Pombal para reconstruir Lisboa en gran medida, y que vino a combinarse con este gusto tan barroco que había en América. Entonces acá vemos esta combinación barroquísima de este altar íntegramente dorado, recargado, ornamentadísimo, con los azulejos en blanco y azul, que en sí mismos ya dan para hablar un montón de tiempo. Vemos que en esta iglesia de San Francisco se representan imágenes de la vida del santo patrono de San Francisco, pero también el interior del convento, y acá lo vemos a San Francisco en el altar mayor, en una relación de absoluta intimidad con el Cristo crucificado. Me gusta hablar tanto de los franciscanos, ahora que nos estamos acercando tanto a la Semana Santa, porque todos conocen a San Francisco por su humildad, por su corazón. A mí siempre me impacta un relato de un coloquio entre Jesús y Santa Margarita María de Alacoque. ¿Recuerdan? La santa que recibió la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita le pregunta a Jesús, ¿qué corazón de los hombres se pareció más al tuyo? Y Jesús le contesta, el de Francisco. Imagínense, ¿qué más se necesita después de eso? ¿Qué otra condecoración puede haber? Bueno, pero San Francisco, además de ser humilde, era muy penitente y amaba con delirio la cruz de Jesús. Entonces acá lo vemos a San Francisco abrazado casi carnalmente con Jesús en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, ¿no? En reconocimiento de la espiritualidad real de esta orden de los franciscanos. Bueno, la sacristía presenta una gran cantidad de artes decorativas en muebles luso-brasileros, azulejos, tallas, pinturas, y específicamente hay un altar en piedra mármol, lamentablemente tengo una imagen muy fea, pero creo que los convenzo de que si alguno está por Brasil, específicamente la ciudad de San Salvador de Bahía, no dejen de visitar el monasterio, este convento de los franciscanos. Y en el claustro lo que hay son también azulejos, con unos zócalos inmensos de azulejos, donde se representan escenas de virtudes, de vida heroica, etcétera, etcétera, para inspirar a los monjes. No me puedo detener como me gustaría. Finalmente también vamos a hablar un momentito de la iglesia de la Orden Tercera de San Francisco, en la inmediación de la que acabamos de ver, donde vemos una fachada que ya se hace eco de este barroco casi rococó, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Una fachada muy digna, imponente ciertamente, con sus elementos renacentistas, sus ferronerías muy barrocas, pero acá estamos viendo la iglesia de la imagen de San Francisco, que está en una hornacina que apoya sobre una gran ménsula. Y vean esta piedra labrada, con estos roleos y angelitos y motivos fitomorfos, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Pero en el interior, seguimos encontrando, en el interior de la iglesia de la Orden Tercera de San Francisco, encontramos este caudal infinito. Podríamos estar
toda la tarde, pero yo quisiera mostrarles, antes de retirarme, algo que es característico, que está en la bóveda de la Iglesia de la Orden Tercera, pero que también es característico de iglesias de Río de Janeiro, que muchos porteños van a Río y no visitan, y lo tienen a tiro de piedra, como por ejemplo la iglesia de San Francisco de la Penitencia de Río de Janeiro, donde vemos una bóveda de cañón corrido, revestida en madera, íntegramente policromada. Estos listones de madera que ustedes todavía pueden apreciar como corren a lo largo del cielo raso, a lo largo de la bóveda, se representa San Francisco glorificado. Y esto es muy frecuente en algunas iglesias brasileras, estas bóvedas recubiertas de madera, ¿no? Distintos ejemplos. Acá estamos viendo otro y el altar mayor. Y vemos, si lo que hemos visto, el detalle de dorado, de escultura, de pintura, no era suficiente, vemos la cantidad de asientos, de sillas, en madera de jacarandá, luso brasilera. Esto es de un lujo inenarrable. Pero bueno, no podemos detenernos en todo, así que no nos podemos ir de Brasil sin hablar de Aleijadinho, el gran escultor del barroco brasilero, el más reconocido, por supuesto, y con esto ya vamos cerrando, no se asusten, me excedí muchísimo de tiempo, pido disculpas, pero con esto ya terminamos. En el siglo XVIII se descubre en el Brasil la inmensa riqueza minera del estado de Minas Gerais, que de ahí toma su nombre, una sociedad o un estado que ya era rico, dedicado a la agricultura, bueno, descubre las riquezas de minería en el Brasil, específicamente las piedras preciosas, y esto provoca un vuelco enorme en la producción artística. Así que ese es un aspecto bien interesante a tomar. Una gran producción interesantísima en Brasil, pero reparamos en lo que sería probablemente el éxtasis del barroco, que fue Aleijadinho, que fue un mulato afectado por la lepra, que tenía muñones y que ataba a sus manos unos cinceles, sus herramientas de trabajo, para poder seguir trabajando la piedra. Esto es la iglesia de Bom Jesus de Matosinhos, en Congonhas do Campo, en el estado de Minas Gerais. Y esta iglesia encarna tan bien el teatro barroco, el drama barroco. Estudiosos como Germain Bazin, por ejemplo, del barroco hispanoamericano, hablan del ballet de Congonhas, porque parece que estos profetas, volvemos a las figuras del Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas que están recibiendo a los feligreses que van llegando a la iglesia, están dispuestos con una teatralización, son unas esculturas de figuras en poses completamente abiertas. Hablamos de figuras abiertas cuando vemos que se extienden, que se abren con completa libertad. Han abandonado por completo la restricción que impone esa especie de autocontrol que imponía el Renacimiento, y acá estamos viendo que si quisiéramos encerrarlas en nichos no podríamos, porque las extremidades están extendidas y están en posiciones de torsión y están haciendo unos movimientos muy ademanes que comprometen todo el cuerpo, ¿no? Entonces acá estamos viendo el frente de la iglesia, cuando uno tiene que llegar a la iglesia. Brasil es una geografía, en algunos lugares ofrece una geografía muy quebrada, y además recibió el influjo holandés, porque recibió una invasión holandesa, pero es un lugar bien peculiar, donde a veces iglesias de escaso frente se hacen muy elevadas, como ocurre con la arquitectura en Holanda, pero bueno, no nos vamos a extender. Este es el acceso a la iglesia de Bom Jesus de Congonhas do Campo. Acá nos ponemos desde la iglesia mirando hacia allá y estamos viendo cuál es el panorama circundante. O sea que este ballet realmente domina el espacio en el que está colocado. Y acá me gusta este gráfico porque muestra una cantidad de capillitas, 6 capillas, que están ubicadas cuando los fieles van llegando y van subiendo. Hay 6 capillas que nos hacen acordar un poquito a las capillas posas, aunque tienen una disposición distinta, que contienen dentro de ellas unas esculturas que ahora vamos a ver. Estas esculturas que vemos de los profetas realizadas por Aleijadinho están hechas en piedra jabón, que es una piedra local, ¿no? Íntegramente talladas en piedra, pero
algunos autores dicen, solamente falta que hablen, porque son de un realismo. En algunos casos, además, el influjo de Oriente, ¿no? Estamos viendo los ojos rasgados en algunas de esas esculturas, pero sus ademanes, sus atributos, verdaderamente parece un ballet, de un realismo muy dramático. Acá estamos viendo otras de ellas. Pero Aleya Diño también trabajó la madera, y en esas capillitas, cuando uno va llegando, encuentra la disposición de conjuntos, parecen disposiciones escenográficas, de tallas, de esculturas de talla de tamaño natural, donde se representan distintas escenas de la vida de Jesús. Por ejemplo, acá estamos viendo a Judas apoyado sobre el pecho de Jesús, y acá estamos viendo otras escenas de la pasión, ¿no es cierto? Así que todo va invitando, todo va predisponiendo, en esta teatralización que le gusta hacer al barroco, todo va predisponiendo el alma al recogimiento, a la unión íntima del alma con Cristo para celebrar los misterios que tienen lugar. Este es el interior, el altar mayor, donde vemos que también hay una bóveda policromada, acá estamos viendo. Bueno, y acá otra un poquito más desde lejos. Y este tributo que hace la escultura americana y la espiritualidad del barroco americano a este Cristo doliente, yo decía, el barroco americano, heredero de las escuelas europeas y españolas, específicamente en el caso de la escultura, pero en todas las artes, parecería ser que este tiempo litúrgico que nosotros estamos por vivir es especialmente pertinente para ser representado por el barroco, porque es el drama mayor de la cristiandad. Entonces, acá estamos viendo a una advocación muy linda, que también llegó a América y que fue representada muchas veces. Esta cultura está en Granada, pero fue muy traída a América, que es Cristo recogiendo su túnica, que es una lindísima advocación para tener presente entrando en la Semana Santa. Un Cristo aplastado, lacerado, humillado, abatido, que todavía tiene resto y humildad para recoger su propia túnica, el Rey de Reyes, ¿no es cierto? Entonces, es tanto lo que condensa esta escultura que a mí me gustaba presentarla, porque bueno, justamente estamos llegando a ese tiempo litúrgico, y acá ya nos fuimos de América, estamos también en España plenamente. Diego Velázquez, esta obra maravillosa que se encuentra en la National Gallery en Londres, esta obra de Velázquez, que es Cristo siendo contemplado por el alma humana. Es una tela de gran formato que tiene 2 metros por, un poco más de 2 metros por aproximadamente 1,5 metros, y acá estamos viendo este Cristo lacerado y cómo el alma humana, representada en la figura de un niño, se está conmoviendo, se está doliendo de este Dios que se inmola por nosotros, y su ángel lo acompaña al alma, le inspira el acercamiento a estos misterios de la pasión de Jesús nuestro Señor, que de eso se trataba. Eso era lo que había por debajo de todas estas cosas que nosotros recorrimos juntos. Así que bueno, con esto los dejo, ya hemos terminado, disculpen que me extendí como siempre, voy a dejar de compartir la pantalla, y bueno, sí, no, casi 2 horas, 1000 disculpas, pero bueno, hoy teníamos que terminar, hicimos un poco de corridas, pero no quería dejar de mostrar la riqueza, la variedad que presenta América, que realmente es mucha, entonces es muy difícil ubicarse en el punto justo entre corro y no se entiende nada, o voy tan lento que no muestro nada, ¿no? Espero que les haya gustado, que les haya interesado, y que les haya resultado una invitación para seguir explorando ustedes, porque la verdad que estamos en la era en la que todos podemos indagar e interesarnos por estos temas con total libertad, ¿no? Y con muchos recursos a disposición. Bueno, la verdad que los comentarios que han dejado en el chat han sido muy, muy elogiosos, así que no creo que tengamos que disculparte nada. Al contrario, estamos sumamente agradecidos porque la verdad que ha sido una clase magistral esta, de arte, de historia. La verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, Florencia, increíble. Un comentario final. No me gusta mucho hablar de clases magistrales, porque yo realmente lo que hice en estas presentaciones
fue recoger lo que otras personas han investigado. Esa es la realidad. Yo investigo otros temas. Este es un tema que a mí me apasiona, me gusta muchísimo, y me parece que vehiculiza muy bien muchas de las verdades de la fe, muchas de las verdades que tienen que ver con la historia de la evangelización de América, y sobre las que no siempre se repara. Entonces, por eso yo te estoy tan agradecida de esta oportunidad de compartir con todos ustedes lo que a mí me cautiva profundamente y que de verdad podría seguir hablando toda la tarde. Ni siquiera soy la persona más autorizada, porque bueno, ya les he comentado quiénes son en nuestro país, quienes verdaderamente investigan estos temas, pero bueno, yo tomo prestado, me subo a sus hombros para tratar de compartir estos aspectos y estas cuestiones con ustedes, para que ojalá prenda el entusiasmo, las puedan apreciar y valorar, y que todos tengamos presente que no hace falta cruzar el océano. Es muy lindo cruzar el océano, pero en América hay un caudal inagotable que nos está esperando y del que no siempre tenemos noticias, ¿no? Así que bueno, ese era un poco el sentido y lo que a mí me da gusto de haber compartido todo esto con ustedes. Bueno, creo que ha quedado más que cumplido el objetivo entonces. La verdad hemos podido apreciar una riqueza inenarrable, ¿no? Que hay en América, el color, las distintas maneras de expresarse y sobre todo la fusión, ¿no? Cómo América ha creado una nueva manera de expresar la religiosidad cristiana. La verdad que muchísimas gracias, Florencia. Gracias a ustedes y espero nos veamos en alguna otra oportunidad. Te mando un beso enorme, Mariana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos. Bueno, buenas noches a todos y bueno, cualquier cosa nos mandan un mail a extensionderecho@uca.edu.ar y bueno, te haremos llegar, por supuesto, todos los comentarios tan lindos que nos han dejado en el chat. Un beso grande, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Un gusto.